¿Por qué necesitamos dejar atrás el modelo tripartita que han tenido las instituciones de seguridad social en México? ¿Cómo es todo lo que tiene que ver con construcción de vivienda? ¿Por qué el Infonavit hoy necesita o se presenta desde el Ejecutivo Federal con la mayoría, avalado con la mayoría del legislativo en el Senado, una ley que excluye a los otros actores para crear una bolsa que al parecer pues no le está pareciendo a los beneficiarios de este tema? Son dudas que tenemos pendientes, pero también tenemos la duda de cómo está dándose en nuestro entorno legislativo esta evaluación de los aspirantes a ser jueces, ministros y magistrados, publicando listas que, como nos contaba nuestra colega Leti Robles, pues salen a destiempo, se corrigen en la madrugada, y por eso mucho agradecemos a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, conocedor de las tripas parlamentarias, que nos ponga en perspectiva hoy aquí en Imagen Informativa toda la coyuntura legislativa. Bienvenido al programa, Francisco. Qué gusto saludarte, Iván Melgar. Muy buenos días para ti y para tu audiencia. Muchísimas gracias, Francisco. Pues, ¿cómo has visto esta reacción de listas que se corrigen y se vuelven a corregir? Y pues donde han tenido hasta que promediar los evaluadores, los integrantes del Comité Técnico del Poder Legislativo, las calificaciones de los suspirantes. Pues me parece que es una falta de planeación, es una falta de seriedad, una falta de profesionalismo, una falta de competencia por parte de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, porque es el que desde la semana pasada publicó listas con muchos errores que para mí son imperdonables, y sobre todo, si ya tuvieron la experiencia la semana pasada de que desde la opinión pública hubo un cuestionamiento a su actuar, pues esperábamos que se cumpliera con tiempo y forma, con la publicación de su listado, a más tardar en el último minuto de ayer, 15 de diciembre. No se hizo, se pasó a este día, y en términos jurídicos, claro que el día a día, el minuto a minuto, claro que cuenta, porque precisamente una demanda no contestada o no presentada finalmente puede ser desechada. Un recurso también se puede desechar por ser extemporáneo. Claro que cuentan finalmente los términos, y aquí tenía la obligación el Comité de Evaluación del Poder Legislativo de cumplir en tiempo y forma. No lo hizo, no cumplió en tiempo, ya fue extemporáneo, y resulta que la primera lista que publica, ya en el minuto 24 de este día, nuevamente Ivonne tenía errores. Y por eso viene otra vez la eliminación de esta publicación para que llegáramos finalmente a hoy a las 5:58 de la mañana, que ya se publica el nuevo listado, que parece que este sí ya es el definitivo. Pero aún así, pues hay que revisarlo para saber si no hay ahí algunos aspectos que yo tengo presente, uno que de hecho lo publiqué hace un momento, Ivonne, Sí, en Francisco. donde una persona de nombre Luis Alfredo Damasio Chávez, que aspira a ser juez de distrito por el 10º circuito en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, resulta que él es de nacionalidad guatemalteca por nacimiento, pero él tiene la nacionalidad mexicana por naturalización. Y para ser juez federal, magistrado o ministro, de acuerdo con la Constitución, se requiere ser mexicano por nacimiento. Y para esto, el Comité de Evaluación del Poder Judicial detectó que no cumple con este requisito, y por lo tanto es inelegible para el Poder Judicial. Sin embargo, el Legislativo y el Ejecutivo dijeron que sí es elegible, Ivonne. ¿Qué pasa? Le aplicaron la ley Taibo, Francisco Burgoa. Pues sí, indudablemente aplicaron la ley Taibo, pero la Constitución es muy clara. Se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, no dice por naturalización, o simplemente que diga la Constitución, se requiere ser ciudadano mexicano, para que se deje la interpretación que sea por nacimiento o por naturalización. Me parece que esto sí
es algo que tiene que haber una explicación por parte de los comités del legislativo y del ejecutivo. Muy relevante porque cuando se hace la ley Taibo, que se le llama así porque era como dedicatoria a quien ahora continúa siendo titular del Fondo de Cultura Económica, que había nacido de padre español o madre española, según recuerdo, pues no se precisó qué alcances tendría y quizá ahora, pues ahí fue una omisión más de esta reforma al vapor del Poder Judicial, Francisco Burgoa. Totalmente, porque para esto, o sea, ¿cuál sería la forma para que nosotros pudiéramos tener mayores elementos como ciudadanía? Que todos los expedientes fuesen públicos, para que nosotros pudiéramos entrar en este momento, Ivonne, y ver el expediente de esa persona y saber si realmente cumple o no cumple con los requisitos, porque eso finalmente es una cuestión de revisión de los documentos. Tendría que haber una planeación indudablemente para que de todos los documentos se pudiera identificar de forma inmediata si se cumplen o no se cumplen los requisitos. Porque eso, Ivonne, lo que me comentabas hace un momento, de que de forma manual el comité del legislativo tenga que estar sacando los promedios, ¿por qué no se los exigieron directamente a los aspirantes? ¿Por qué no finalmente establecieron una mecánica que les permitiera poder llevar a cabo una revisión exhaustiva y sobre todo auténtica de que todos los documentos realmente cumplen con la acreditación de los requisitos de elegibilidad? Una especie de apostillamiento, pues que es relevante en cualquier trámite serio en el mundo y en México, ¿no? De calificaciones, de certificados, de documentos institucionales, siempre deben tener cierto aval institucional. No es posible que hasta los promedios en este caso salgan mal y sobre todo estamos hablando con el abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa, y sobre todo, maestro, cuando sabemos que en la Cámara de Diputados hay toda una tradición de evaluación en el caso, por ejemplo, de los aspirantes al INE. Hay toda una dinámica que se cuenta con ella y nos gustaría mucho seguir platicando con usted si nos espera después de la pausa que necesitamos hacer. Con todo gusto, Iván. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, por esperarnos para continuar revisando lo que ha venido sucediendo en los comités de evaluación para la elección judicial. Maestro, estábamos con la falta de puesta en práctica de lo que ha sido pues la experiencia en el Poder Legislativo evaluando otro tipo de perfiles. Indudablemente, y yo sé que van a decir por parte de los comités que ellos son nuevos en esos comités, son nuevos en un proceso inédito como es para estar eligiendo quiénes son las personas que van a cumplir con la idoneidad para ser jueces, magistrados y ministros. Entiendo perfectamente que van a decir que son procesos diferentes, pero es que esto implica también que desde un inicio no se hizo una reforma con un diagnóstico y sobre todo con una planeación, con una organización, para que esto fuera totalmente perfecto. No debemos de estar en un momento de prueba, error, ensayo, error. Porque eso, ¿qué es lo que ocurre? Que va abonando a que tengamos más desconfianza, inclusive para aquellos que somos críticos como yo. Digo, al menos esperaría que todo fuera totalmente perfecto, que fuera transparente, que realmente se estuviera informando en todo momento. ¿Por qué apenas hasta hoy, hace unas horas, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo dio su explicación con más detalle? ¿Por qué no lo hizo desde un inicio? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no explicó la situación por la que se encontraba para que pudiéramos conocer de alguna forma qué es lo que estaba pasando al interior? Pero inclusive ayer el presidente del Senado, en una entrevista que dio, que era lo que comentaba, que pues que estaban en la última revisión, pero esa última revisión no se concretó tal cual como ocurría, y todo esto para mí pues abona a la desconfianza de este proceso y sobre todo que esta lista que publicó el Poder Legislativo ya es extemporánea, ya no se cumplió Así es. finalmente con la obligación.
Efectivamente, y claro, con los cambios que se han hecho, maestro Francisco Burgoa, en términos de que ya la Corte no puede hacer absolutamente nada frente al indebido proceso legislativo y que todo lo que se hace en Congreso, pues ya si tiene el aval de la mayoría, tiene que aplicarse, pues quizá no se pueda controvertir, pero en términos auténticos han violado un proceso que ellos mismos, los legisladores, habían diseñado. Tal cual, Ivonne, han violado un proceso que ellos han diseñado y tendría que haber consecuencias, tendría que haber una intervención del INE o en última instancia de la Sala Superior del Tribunal Electoral para que diga algo que corresponda o la Corte, pero sabemos que eso al final no va a ocurrir, finalmente va a quedar en una violación a esta etapa del proceso y la van a querer finalmente convalidar, pero se siguen acumulando cuestionamientos, se siguen acumulando preguntas que debiesen de ser respondidas y atendidas y sobre todo en lo que sigue esta etapa de que viene en términos de lo que va a ser la calificación de la idoneidad de cada uno de los perfiles. Es decir, en este mes y medio que viene, realmente van a ser públicas las entrevistas, vamos a tener la posibilidad de estar viendo a través de redes sociales o de los canales de comunicación todo lo que van a hacer estas entrevistas del comité de evaluación a cada uno de los aspirantes, que debiese de ser, inclusive me parece que humanamente la tiene sumamente complicada el legislativo y el ejecutivo para hacer entrevistas serias a cada uno de los cientos o miles, mejor dicho, de aspirantes para ser jueces, magistrados y ministros. No es humanamente imposible, no hay tiempo realmente que alcance para que en mes y medio se hagan entrevistas realmente que sean auténticas, que sean profesionales. Y esto es finalmente lo que seguimos viendo en este proceso inédito en nuestra historia constitucional. Finalmente, maestro Francisco Burgoa, nos queda un minuto. Gracias por estar con nosotros, pero ¿cómo ha visto los nombres que empiezan a filtrarse de lo que fueron las listas en el Ejecutivo y en el Poder Judicial? Pues vemos finalmente nombres de todos los, digámoslo así, de todos los colores, de todas las ideologías. Vemos a personas que son finalmente cercanas a Morena, otras al Partido Acción Nacional, y esto me parece normal considerando que estamos hablando de un nuevo poder judicial, pero sobre todo yo esperaría que realmente se pueda garantizar que exista una pluralidad ideológica al interior, especialmente de la Suprema Corte. Si vamos a hablar de una Suprema Corte nueva, entonces que no predomine un solo pensamiento que es el que provenga de Morena, sino que haya equilibrio tanto en el pensamiento jurídico como en el pensamiento político, considerando, insisto, una nueva Corte. Obviamente, todavía no tenemos la lista definitiva, falta la calificación de los perfiles si son idóneos o no, y luego la tómbola, Ivonne. Creo que lo que nos está diciendo en este cierre de conversación el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, es clave. Que preserven el espíritu de la calificación, pues la pluralidad de la República y de las formaciones judiciales en México será quizá un primer gran requisito, un primer gran filtro para poder ir legitimando que este proceso no responde solo a fines partidistas. Totalmente, Ivonne, y además garantizar la paridad de género, también un punto importantísimo, y que los perfiles obviamente no sean todos inclinados hacia Morena, porque estamos hablando de una nueva corte, en una nueva forma de entender nuestra democracia constitucional. Son tiempos indudablemente nuevos y yo espero que, a pesar de yo ser crítico de esta reforma, realmente se pueda tener un poder judicial nuevo y cuando menos que no esté tan malo, tan destruido como realmente estamos viendo que en mi opinión así lo es. Estamos ante la destrucción del Poder Judicial como hoy lo conocemos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Al contrario, Ivonne, muy fuerte abrazo y saludos para ti, tu audiencia. Fuerte abrazo.